Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Somos el Mal Economista del Espectador. Estamos en una entrevista con Ricardo Arias, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Movimiento Libres. Ricardo, buenas tardes de nuevo. ¿Quién es Ricardo Arias? Pues, ¿qué le digo, Camilo? Samuel, ¿qué le digo, Samuel? Yo soy una persona común y corriente. Digamos, un hombre que fue educado de cuna en servir y en serle útil a una sociedad. Esa fue, digamos, como la formación que yo tuve de mis padres. Y como tal, todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido precisamente en esas áreas de servicio, en esas áreas de utilidad, y lo he hecho tanto en la vida gremial, en la vida cívica o ahora en la vida pública. Digamos que siempre esa ha sido una consideración propia de mi vida como tal, pero del resto una persona común y corriente. ¿Porque usted tendría la capacidad de gobernar una ciudad tan grande como Bogotá? Porque tengo la preparación. Digamos que yo creo que en mí se expresa un principio que en el libro de la sabiduría dice que uno se debe preparar como el buen atleta para recibir el merecido galardón. Y yo tengo esa preparación. Durante más de, no sé cuánto, 22, 23 años, yo me preparé en la vida cívica. Aprendí a hacer civismo, pero de una manera tal que al finalizar la carrera fui distinguido con la medalla Cordón de los Fundadores, que es digamos, la más importante en el servicio cívico local. Luego en la vida gremial me dediqué de tal manera, mi profesión es de ingeniero, que no solamente presidí los gremios, el comité intergremial, sino que al final la Sociedad Colombiana de Ingenieros también me dio el Premio Nacional de Ingeniería, que digamos también fue en el servicio profesional. En lo público, igual, digamos que me he preparado desde ser concejal en todo el recorrido, pasando por ser diputado, representante de la Cámara, senador y luego presidente del Fondo Nacional del Ahorro. O sea, es una vida de muchos recorridos, de muchas experiencias, y allí en el Fondo Nacional del Ahorro logré, perdónenme hablarlo de esa manera, ser también distinguido como el mejor gerente de empresas del Estado. Entre 8.700 entidades fui el mejor gerente de Colombia, el mejor gerente de entidades públicas. Entonces me parece que en todos esos escenarios, esos reconocimientos a los cuales hago mención, pues dan fe de una experiencia, de una trayectoria que hoy queremos ponerla al servicio de una ciudad como Bogotá. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque yo pienso, y así lo consideramos pues cientos de personas que hoy me acompañan, que lo que Bogotá requiere es una gerencia, lo que Bogotá requiere es una administración correcta, lo que Bogotá requiere es una especie de mayordomía, o sea, hacer una especie de un uso correcto de los recursos que tiene la ciudad. Y bajo ese aspecto, yo creo ser hoy el gerente que Bogotá necesita. ¿Es usted una persona religiosa? Bueno, yo creo en Dios firmemente. Yo no creo que eso sea una religión. Yo creo que es más bien una convicción. Yo creo firmemente en Dios. Mi vida es aferrada a Él permanentemente. ¿Y cómo cree que le puede ayudar eso a gobernar Bogotá? Pues imagínense lo sencillo que va a ser gobernarlo si lo tengo a Él. ¿Por qué? Porque de Dios se desprende toda la sabiduría. Él es fuente de todas las cosas. Y si yo quiero administrar una ciudad como Bogotá, pues tengo exactamente un ideario que está consagrado, que lo conocemos desde el origen de la humanidad, que lo vamos a aplicar en Bogotá. Así administré el Fondo Nacional del Ahorro, con principios que estaban contenidos en la palabra y que los llevamos en la práctica a la realidad. Por su formación como ingeniero, creo que el tema de movilidad y el tema de infraestructura va a tener un gran peso dentro de su accionar como alcalde. ¿Qué propuestas específicas tienen en esta materia? Yo le digo algo con toda sinceridad. Yo no conozco algo más sencillo de solucionar que el problema de la movilidad en Bogotá. Eso es de una sencillez miedosa. Yo sé que eso puede sonar presuntuoso, pero yo sé que usted me lo entiende muy bien, y el lector también. Es muy sencillo. Digamos que Bogotá es una ciudad que está lista para tener una fluida movilidad. ¿Cuál es el único requisito que hoy le falta a la ciudad? La toma de decisiones. En Bogotá nadie decide. Mire los ejemplos. La Avenida Longitudinal de Occidente, está prevista desde el año 61. Hoy estamos en el año 2015 y aún no comienza su ejecución. El Transmilenio fue inaugurado hace 17 años, en el siglo pasado.
aún hoy no terminan sus líneas de expansión. Hoy debíamos tener 364 kilómetros y seguimos en los mismos 117 del día de la inauguración. El plan vial de la ciudad está diseñado desde hace 12 años, concebido para Bogotá. Hoy llevamos 11% de ejecución, 89% de retraso. O sea, Bogotá no decide. Bogotá solamente gira y gira como el pueblo aquel que vagaba por el desierto. No hace sino girar, lamentarse y criticar. O sea, somos una sociedad que no avanza. No, Bogotá debe avanzar. Usted lo dijo de manera muy apropiada. La ejecución de obra civil va a ser evidente desde el primer minuto del gobierno que yo aspiro dirigir a partir del 1 de enero en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo articular esto con los planes de inclusión social de Gustavo Petro? Siempre he tenido digamos como un proceder, honrar el pasado, en este caso de la ciudad. Yo siempre honro, yo no me pongo a detenerme a mirar para atrás o a echarle la culpa al que ya se fue. No, a caminar hacia adelante, a construir sobre lo construido y a mejorar lo que podamos mejorar. Pero toda la ejecución de obra pública la vamos a hacer desde el primer momento y por supuesto en todas las líneas de la ciudad. ¿Qué lo hace diferente a los otros 8 candidatos a la alcaldía? A todo. Yo soy igual pero distinto, yo siento que yo soy igual pero diferente. ¿Por qué? Porque yo miro la vida desde la otra orilla. Yo miro la orilla, digamos, yo a Bogotá no la miro nunca en sus debilidades, yo la miro desde sus fortalezas. Yo no me detengo en la conversación normal del cada día de la ciudad, me espanta esa conversación, que siempre es quejándose de Bogotá. No, yo digo, mírenlas en sus fortalezas. Y con base en eso, pues digamos que empiezo entonces a mirar una ciudad hacia adelante. Yo miro a Bogotá en perspectiva. Estamos a 23 años de cumplir 500 años, el pentacentenario. ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Cuáles van a ser exactamente los modelos de transformación que vamos a poner en práctica? ¿Cómo, digamos, nosotros somos capaces, por ponerle un ejemplo, en políticas anticorrupción, de decir que el no robarás será precisamente el verbo que vamos a conjugar en la ciudad? Y eso me hace ya diferente a aquellos. O sea, ahí hay un hecho tajante. El no robarás significa un verbo que se va a aplicar en todos los términos de la ciudad. El no matarás es precisamente el respeto a la vida en su base fundamental. Y cuando uno lo expresa de esa manera, sabe que ahí hay un mandato que está impreso, escrito desde el origen de la humanidad. Que cuando nosotros estemos hablando de principios de economía, que es lo que más me gusta a propósito, yo hablo de una economía distinta a la actual. Los modelos económicos que hoy tenemos en Colombia para producir, por ejemplo, vivienda y educación son a través del crédito. Esos modelos están mandados a recoger. Yo hablo de vivienda y educación a través del ahorro, que es el único principio financiero que ha movido pueblos en la historia de los tiempos. Y a través de eso, esos modelos que Colombia o que Bogotá tiene, caducos, quedarán atrás. Un ejemplo, el tema de la educación. ¿Cómo me pueden decir que el modelo educativo de un país gira alrededor de un estudiante que se somete a la deuda? Al fiador o al codeudor, lo mandan para el ICETEX a buscar fiadores. No, eso es lo más absurdo. Pensar que un país puede ser próspero a través de una sociedad endeudada. No, yo digo que un país puede ser próspero a través de una sociedad que ahorra. Y a través del ahorro los modelos, el de vivienda a través del arriendo, sin crédito y sin cuota inicial. La educación para todos, sin endeudar al estudiante. Todo se da con modelos financieros distintos que nosotros vamos a aplicar en Bogotá. ¿Y cree que los recursos actuales de la ciudad son suficientes para atender estas propuestas suyas? Le sobra y le basta. ¿Por qué le digo así de esa manera? Porque una ciudad que es capaz de darse el lujo de permitir que 9 billones de pesos se pierdan en corrupción, quiere decir que entonces tiene unas finanzas muy, digamos, de una frescura y de una sanidad inmensa. No, mire, evítele la corrupción a la ciudad y tenemos todos los recursos que necesita la sociedad. ¿Cómo evitarla? Además de no robarás. No robarás. Es que ese es un principio. Es que ese es un mandato. Y sobre el no robarás diseñaremos las políticas públicas que lo garanticen. Por poner un ejemplo, las licitaciones todas serán públicas. Los manuales de contratación serán uno solo. No habrán compras en las 20 localidades, sino que vamos a centralizarla. Va a haber solamente un organismo de compra de bienes que requiera
pues el día a día local. Vamos a tener un tema de transparencia que no solamente lo expresaremos, sino que convocaremos personas para que le hagan el seguimiento determinado. Vamos a volver a tener el juicio y la honra por el tesoro de la ciudad. Que lo que se invierta sea realmente lo que valga la obra o lo que valga la circunstancia que se vaya a adquirir. O sea, vamos a tener guarda sobre el recurso público de la ciudad. Ricardo, usted es un candidato independiente, no tiene maquinarias políticas. No, señor. Gracias a Dios. ¿Cómo va a estar conformado su equipo de gobierno? Ah, no, con los mejores. Con los mejores, miren, hay un principio que dice que incluso uno nunca debe actuar solo, sino que debe ser exactamente el resultado de un equipo. Y nosotros estamos ya conformando el equipo. Digamos, en el día de hoy anuncié nuestro nuevo director de planeación distrital, el doctor Diego Cataño, será la primera persona que va a entrar al gabinete. Y con él estamos, cada semana de las 7 que nos restan, vamos a ir anunciando el gabinete que nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso que por más que uno se esfuerce, en solitario no lo podrá alcanzar. Tendremos que ser en equipo, tendremos que poder llevar toda una tarea para efecto de convocar a los mejores de cada área y en colectivo poder entonces afrontar el reto que Bogotá nos espera a partir del 1 de enero como tal. ¿Qué opinión le merecen los colegios en concesión? Bueno, me parece un ejercicio muy válido, pero a propósito, un ejercicio que ya también tiene complementos. Es que la educación presencial es un tema casi que del siglo XX y la educación virtual es una educación del siglo XXI. O sea que hoy cualquier sistema educativo local tiene que ser la combinación de los dos sistemas. La tecnología, la ciencia, el conocimiento, la innovación tenemos que traerla a Bogotá. Yo aspiro a poder tener desde los colegios en casa hasta toda la educación que nuestros jóvenes requieran, utilizando lo presencial y lo virtual, generando el conocimiento que se requiere en la ciudad. ¿Qué hacer con el problema de la drogadicción en los colegios? Por un lado, la reacción. O sea, es el colmo que nosotros sepamos que de 163 colegios, en 162 se vende droga. Y le sabemos el nombre y la dirección. Sabemos dónde se hacen los jíbaros. Sabemos quién es el que les vende. O sea, nosotros tenemos toda la información, pero nadie la resuelve. No. En la reacción, todo el principio de autoridad. Y en ese principio de autoridad hemos venido conversando con el general Luis Alberto Giribert, que es quien nos está dando, digamos, una especie de asesoría de acompañamiento a nuestras políticas públicas, en la experiencia de él. ¿Para qué? Para efecto de que ese tema, de que nuestros niños los vamos a hacer proteger como el que más. Es el colmo que nosotros hoy tengamos una niñez llegando a los 9 años y medio a la drogadicción y que nosotros solamente miremos como si eso fuera uno de los males que nos tocó soportar. Eso no va a volver a suceder. Hay un principio que dice que en la ciudad que se gobierne no habrá niño que muera de pocos días ni anciano que no complete sus años. O sea, nosotros vamos a proteger a todos los componentes de todo el sector de sociedad como tal. ¿Qué opinión tiene de Uber? Es propio del siglo XXI. Es que el siglo XXI llegó, ya llevamos 15 años en él. Estamos en el 2015, el Uber es una tecnología como llegó en el tema de los discos o como llegó en el tema de la televisión incluso, o de las películas de cine. Todo eso son innovaciones con las cuales nos tenemos que volver a acomodar. Yo voy a proteger todo el taxista de la ciudad, lo que yo llamo con cariño los amarillitos de la ciudad, pero desde ya estoy pensando que tendremos que tener en ellos unas actividades distintas que la complementen para efecto de poder tener una defensa ante la llegada del Uber como tal. ¿Haría el metro tal como está planeado? Bueno, pues digamos que yo creo en los estudios. Un ingeniero civil no cree sino en los estudios que se le presenten. Y ya se presentaron unos y yo asumo de que esos estudios están bien concebidos. Por lo tanto, así los he tomado. Como alcalde los voy a revisar de manera final, pero sobre ellos el metro será una realidad. Hay muchas críticas en temas de sobrecostos, de que si es subterráneo, los suelos de Bogotá no son aptos para ese tipo de metro. No, pero venga, el que diga eso es hasta vergonzoso. No de parte tuya, por supuesto, claro, sino que yo sé que hace referencia de lo que se dice. Y digo ¿por qué? Porque en el siglo XXI no pueden existir tropiezos porque
que porque en el subsuelo pueden haber problemas, digamos, para la construcción. Para eso la ingeniería viene de la palabra ingenio, y el ingenio da la superación de las dificultades que hoy se presentan. Pero le digo algo, es el colmo que nosotros llevemos 52 años decidiendo el metro. Eso es lo que me parece vergonzoso para Bogotá. Y cuando ya los estudios se concluyen, cuando ya se presenta, digamos, el estudio terminado, entonces dicen que no, que era mejor elevado, que era mejor no sé cómo. Yo digo, por Dios, pero si ya los contratamos, ¿cuánto nos costaron esos estudios? No, tenemos que llevarlos a cabo como el estudio técnico lo determina. Eso no puede ser motivo ni del antojo ni del capricho del alcalde que llegue como tal. ¿Qué opinión tiene de dos temas? Uno, POT de Gustavo Petro, y dos, decreto 562. Pues digamos que el plan de ordenamiento territorial del alcalde Petro a mí me parece que estaba bien concebido, muy bien concebido. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre las bases de la renovación y de la redensificación. ¿Cuál fue el problema? El tonito con el que se presentó. No fue capaz de consensuar el plan de ordenamiento. O sea, quiso hacerlo, digamos, sobre un término arbitrario, no se buscó el diálogo, que es lo que creo que debe ser el papel del alcalde de la ciudad. Ser exactamente aquella persona que logre conciliar todos los sentimientos de una ciudad. Y en eso falló. Y mire que el decreto 562 nace, o más bien surge, a partir de lo que yo creería que puede ser una especie de alcaldada final, en el sentido de que se trae en ejecución y digamos que casi que se firma a hurtadillas de los sectores de la construcción. No, a mí me parece que no debe ser. Entonces ahora se permite un crecimiento inmenso, pero sin un urbanismo que lo acompañe. No. Yo creo que todo en la vida se da con el diálogo, todo se da con las razones técnicas que lo justifiquen, todo se da con una especie de consenso, nunca de disenso, sino siempre buscando todos los sectores consensuar. Bogotá merece un alcalde que sepa escuchar. ¿Qué propuestas rescata de los demás candidatos? Pues varias. A mí me parece que Enrique Peñalosa habla de la navegabilidad del río Bogotá, que yo la comparto plenamente. Rafael Pardo pues tiene una propuesta de, como digo yo, de la propuesta de Pardo. Él habla de un tema de la seguridad que debe ser antes de cualquier tema en la ciudad. Clara López dice que el enfoque social debe primar sobre la ciudad. Y Francisco Santos dice que él va a ser el primer policía de Bogotá. Digamos que a mí me parece, pues sí, digamos que unas ideas muy interesantes, pero yo creo que la propuesta nuestra la recoge todas ellas de manera integral. ¿Votaría por alguno de ellos o votaría en blanco? No, me va a tocar votar por mí muriéndome de la pena. Yo soy muy tímido en eso, pero voy a votar por mí en el día electoral. Bueno, Ricardo, ¿alguna otra propuesta en otro tema adicional? Pues digamos que varias. Entre ellas, yo hablo de economía. Yo hablo de que eso sí no habla ninguno de los otros. ¿Cómo vamos a volver próspera una sociedad? Es que no es justo. Es que pena, otra vez se me olvidó el nombre tuyo. Samuel, qué pena, Samuel, disculpe. Yo no puedo entender, Samuel, que nosotros sigamos teniendo la pobreza como referente, cuando la pobreza lo que tenemos que hacer es eliminarla de la ciudad. Todo ciudadano merece, Samuel, vivir en prosperidad, y para eso necesitamos modelos económicos, para eso necesitamos economías en crecimiento. De allí la propuesta nuestra de abrir Bogotá 24 horas, no para rumba como lo hacen ahora, sino para que preste servicios, para que sea una especie de motor, de una especie de motor sin fin, que genere crecimiento y desarrollo a lo largo y ancho de la ciudad. Queremos cambiar el concepto de localidades por ciudades dentro de la ciudad. O sea, queremos nosotros poner una sociedad en marcha. Yo aspiro en los 4 años mover a Bogotá en términos de prosperidad. La prosperidad, Samuel, únicamente para el lector, yo sé que usted la tiene muy clara, pero la prosperidad, a diferencia de la riqueza, que es el acumular de fortuna, la prosperidad es la mejoría de la calidad de vida del ciudadano. Y la mejoría de calidad de vida se expresa fundamentalmente en la vivienda propia, en la educación, en la pensión, en la seguridad social de sus habitantes.
Y a eso es lo que yo le apunto. Vamos a sacar a Bogotá adelante, pero no solamente como ciudad, sino como sociedad. Vamos a incluir la economía, principios de economía en la ciudad. Y vamos a llevarlo sobre la buena guarda, del no robarás, del no matarás, del amor al prójimo como política pública social. Y sobre todo ello, vamos a irradiar conocimiento a través de una educación sin límite y, por supuesto, nuestros programas de vivienda, que ayer los hicimos en el Fondo Nacional del Ahorro y ahora los vamos a amplificar en Bogotá. Hay ciertos prejuicios respecto a los políticos con preferencias, con creencias fuertes, sobre todo cristianos y católicos, respecto a que pueden limitar la libertad de poblaciones como la LGTBI u otro tipo de poblaciones minoritarias. ¿Qué opinión tiene usted en este tema? No, pero el que piensa así está muy equivocado. ¿En qué sentido se lo digo, Samuel? Es que yo voy a ser administrador de la ciudad, no juzgador de ella. Yo no voy a juzgar a nadie. Yo solamente voy a administrar correctamente a Bogotá. ¿Y para quién voy a trabajar? Pues para toda la sociedad. O sea, no hay una propuesta más incluyente que la nuestra. Si hay organizaciones LGTB que van a estar conmigo en la alcaldía trabajando, maravilloso me parece. Y vamos a trabajar, y vamos a desarrollar programas. Pero así como ellos, así como nosotros, vamos a exigirles siempre eficiencia, cabalidad, cumplimiento en toda su tarea pública como tal. O sea, todos tenemos que trabajar por Bogotá. Y yo no me voy a poner a mirar si el Señor es de un color o del otro, de un sentimiento, de una convicción o de la otra. No. Yo voy a ser alcalde para toda Bogotá. Eso sí, hay algo que sí va a ser de mucha confianza para el ciudadano. Es que conoce la creencia del alcalde. Y un alcalde que crea en Dios, yo creo que le genera garantía a una sociedad. Yo creo que cuando un alcalde confiesa su amor a Dios, eso tiene que darle confianza a una sociedad. Tenemos que correrle, por el contrario, a personas que no nos digan en qué creen o en qué están, o su convicción en qué reside. No, yo prefiero seguir a aquel que le conozco su convicción y su creencia, porque sé entonces cómo será su actuación. ¿Cuál sería su primer acto como alcalde de Bogotá? Hay un tema que me ha dolido mucho, y eso que me ha dolido mucho es precisamente, Samuel, los 1000 abortos por día que se están produciendo en Bogotá. Mire, eso es una vergüenza. Y yo pido perdón a nombre de mi generación. Qué incapacidad la nuestra, permitir que en una ciudad se produzcan 1000 abortos diarios, clandestinos. Y bueno, ni clandestinos porque sabemos dónde se hacen. No, lo primero que vamos a hacer es precisamente toda una acción conjunta de empezar a proteger a la sociedad. Desde el niño que aún no nace, lo vamos a proteger. ¿Cómo le gustaría dejar la ciudad en 4 años? Uy, una ciudad camino a la prosperidad. Una ciudad con todas sus esperanzas, con todas sus expectativas surtidas. Pero además, una sociedad que sea capaz de dejar atrás la vieja historia. Yo aspiro que cuando nosotros estemos entregando dentro de 4 años, todo el mundo mire complacido los años que llegan y no vuelvan siquiera a mirar hacia atrás. Ese mirar hacia atrás nos hace mucho daño. Hay muy poco que mirar. Yo no sé por qué nos detenemos tanto en esa conversación, hablando hacia atrás. No, hablando hacia adelante, pensando en la Bogotá de nuestros hijos. Yo aspiro poderle, dentro de 4 años, poder saber que nuestros hijos, que mi hijo, que los hijos de los hijos van a vivir en una ciudad diferente, en una ciudad que los respeta, en una ciudad que los proteja, en una ciudad que los acoja, en una ciudad que los proyecte. O sea, y quiero ver a Bogotá, ni siquiera como una gran ciudad en ella misma, sino también como una gran referente nacional y como una líder continental. Yo aspiro a entregar a Bogotá como la primera en el continente en general. Ricardo, para finalizar, me gustaría que se dirigiera a los bogotanos y los convenciera de que usted es la mejor opción en la alcaldía de Bogotá. Yo creo que ya están convencidos, ¿no? Pero no, mentira, Samuel. Primero agradecerle a usted estas palabras, esta entrevista que me ha permitido para tan importante medio. Decirle, miren, yo tengo la experiencia, a mí me da mucha pena hablar en esos términos, pero tengo que decirle, yo tengo la experiencia, el recorrido, la trayectoria, tengo el conocimiento de los temas públicos, privados, cívicos, todo lo que se confluye en una ciudad. Yo estoy preparado para el compromiso, por eso lo he repetido y lo reitero.
y en nuestro material publicitario así lo pregonamos. Yo creo ser el gerente que Bogotá necesita, el administrador que quiere manejar correctamente los temas de la ciudad y proyectarla para una Bogotá distinta en los próximos 4 años de la vida nacional. Le agradecemos a Ricardo Arias, candidato por el Movimiento Libres, su participación en esta entrevista. Esperamos que sea de gran ayuda para sus decisiones para el 25 de octubre. Muchas gracias.